Esta es una producción de Pixel Media. Hola, buenas noches. Estamos aquí nuevamente en su programa Entre Médicos. Soy Ricardo Palma, intensivista pediatra, y le agradecemos que estén con nosotros el día de hoy. Y pues bueno, tenemos un programa de lujo. Vamos a estar resolviendo dudas sobre las vacunas y todo lo que está sucediendo ahorita con sarampión. Y bueno, para ir presentando a los invitados y no perdamos más tiempo, tenemos al doctor José de Jesús, infectólogo pediatra. Tenemos al doctor Balcázar, que también es médico pediatra, que nos visita desde Paraíso, y al doctor Helio Quintana, oncólogo pediatra. Gracias, amigos, por estar aquí. Hola, buenas noches. Hola. Gracias por la invitación. Bueno, para que, pues bueno, ya ellos nos han acompañado anteriormente en varios capítulos, y entonces, pues bueno, vamos a empezar ya con el tema sobre sarampión y las vacunas. ¿Qué está pasando ahorita? Y bueno, doctor José, ¿nos puedes comentar qué tan preocupante es ahorita el panorama actual de sarampión en nuestra región? Bueno, pues es muy preocupante. Se parece muy evidente la respuesta, pero en las últimas 4 semanas, ¿no? Ahorita estamos a 25 de febrero, ¿no? Entonces nos veíamos como en un escenario bastante lejano a la cuestión de los brotes cercanos, ¿no? Y se creía que ciertos estados todavía mantenían como este estatus de alta transmisibilidad, lo que era Chihuahua, Puebla, Ciudad de México, Jalisco, y era donde se mantenían, digamos que los casos constantes, ¿no? Sin embargo, hace un mes y medio se empezaron a registrar los primeros casos en Chiapas, ¿no? Y sabemos que el flujo de personas de Chiapas a Tabasco es bastante alto, ¿no? Entonces, eso dio a pie a que pues continuara la cadena de transmisión y tener los primeros casos de sarampión en el estado, ¿no? Que afortunadamente los primeros han sido pues con sintomatología leve, ¿no? Con una sintomatología que no ha requerido hospitalización, y no hemos tenido defunciones como tal al día de hoy con sarampión, ¿no? Entonces, pero esto no, digamos que no nos excluye que más adelante pues puedan ocurrir las muertes, como lo han ocurrido en Jalisco, que todavía han tenido defunciones los últimos meses. Chihuahua parece que ahí la llevan, pero por eso se están reforzando las medidas de las cuestiones de contención, ¿no? Lo que se ha hablado en los últimos meses, desde la OPS, la UNICEF, la OMS, en las famosas medidas de estrechamiento de la cobertura en la cuestión de la inmunización, que es lo que se requiere. ¿Por qué? Porque se ha visto un fenómeno bastante importante después de la pandemia, en donde han bajado los niveles de cobertura, ¿no? Entonces, y tener en cuenta, pues, que no hay que caer en la infodemia. Pues precisamente aquí estamos difundiendo, tratando de promocionar, digamos que la cuestión de la información, pero una información, digamos, que sea de ayuda, ¿no? Que no sea de pánico, porque hemos visto en redes sociales de que a veces se va por el lado no informativo, sino como el lado de verle lo malo, de ver qué no se hizo en gobiernos, qué no se han hecho en otras cosas, ¿no? Entonces eso genera un poco de desinformación, mucha desconfianza al gobierno, y también crea como un caos entre quién vacunar y a quién no vacunar, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos principales, que la cuestión de perder la cuestión del estatus de eliminación, ¿no? Del certificado de la OPS en las Américas, no fue solo en México, ¿no? También ha ocurrido en Brasil 2018, en Venezuela, Reino Unido también ha tenido brotes de sarampión muy importantes, España, ¿no? Entonces, no solamente es México, ¿no? Sí, pero lo que no podemos ocultar es que la cobertura es muy baja, ¿no? Se espera que la cobertura, para que sea adecuada, tiene que estar arriba del 95% para que la población esté protegida. Actualmente estamos entre el 63 y 65%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que un porcentaje muy grande de la población está muy vulnerable, ¿no? Bueno, y ahí sí, volviendo al punto que tú decías en la cuestión de qué tan peligroso es muy peligrosa, esta infección por el virus de sarampión, porque es una de las enfermedades que se propagan muy rápido, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado en las pláticas ahorita de vacunas, de infecciones, del famoso R0, ¿no? El famoso R0 es una medida epidemiológica en la cual nos dice que esa enfermedad desde un paciente puede contagiar a ciertos pacientes, ¿no? Se dice que el R0 del sarampión es entre 12 y 18, digamos, pacientes de un caso
¿no? De un paciente que tenga la enfermedad de sarampión, esté en su periodo de transmisibilidad y su capacidad de transmisión es hasta 18 pacientes alrededor que sean susceptibles, ¿no? Entonces, esta es, digamos que después de sarampión viene tosferina, que más o menos viene entre lo mismo, entre 12 y 17 su R0, y de ahí vienen las otras, difteria, poliomielitis, que más o menos se comportan entre 5 y 7 serían su R7, ¿no? R6, que es como el potencial infeccioso, ¿no? Entonces, ¿qué otra característica tiene sarampión en la cuestión de ser contagioso o infeccioso? Es que tiene lo que llaman una tasa de ataque muy alta, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? La tasa de ataque es la capacidad de infectar a los individuos susceptibles, ¿no? La tasa de ataque del sarampión es del 90%. ¿Esto qué quiere decir? Traducido a números burdos, de 10 personas susceptibles, si hay una exposición a sarampión, probablemente 9 se van a contagiar, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la cuestión de la contención en esos momentos y pues bueno, yo creo que aquí sería mi introducción y a ver qué dicen. No, claro. Sí, lo más importante que demos en la plática de hoy es resolver muchas dudas que a los papás, personas, abuelitos están teniendo ahorita sobre esta situación que estamos pasando, ¿no? Bueno, doctor Balcázar, Valky, para los amigos, ¿por qué estamos viendo nuevamente casos de esta enfermedad si se consideraba ya controlada? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos viendo estos casos? Bueno, afecta mucho, hay muchos factores que predisponen. El principal, y yo creo que lo acaba de mencionar el doctor Ramírez, es que tenemos antes, en 1995 aproximadamente, tuvimos que llegar la cobertura al 95%, incluso un poco superior. Actualmente tenemos 63, 70%, es mucho, mucho menos de lo esperado y no podemos una enfermedad que se creía erradicada y que está actualmente en crecimiento, aparte de pues todos las personas antivacunas que pues entre que si se vacunan o no, pues empieza a haber susceptibilidad, aparte que pues obviamente al haber antes no había tantos vuelos, tantas personas entrando de diferentes países y tanto en introducción a tantas personas que volaban hacia Estados Unidos o hacia otras partes del mundo y regresaban, ¿no? Entonces, entre todo esto nos trae por consecuencia pues más un brote mayor de número de casos de sarampión. Muy aparte de eso, pues como comentaba el doctor Ramírez, es una enfermedad, yo creo que es la enfermedad contagiosa viral número 1 en el mundo. Por ser el R0 de 2 a 18 personas, para ponerlo así un ejemplo, el COVID era 2, 3, hasta de 8 a 10 personas como máximo en su punto máximo. O sea, el sarampión estamos hablando de que es casi el doble en su punto máximo, 18 personas con un solo infectado. Entonces es el doble. Por un ejemplo, imagínense entrar a un cuarto donde estuvo una persona hace 2 horas y salir contaminado. Es algo increíble lo que puede hacer el sarampión, aparte de que permanece porque se transmite por gotas de flujo, o sea, por aerosoles. Puedes volar hasta 20 metros, cuando la sana distancia del COVID pues era un virus muy pesado que apenas llegaba a 2 metros. Entonces la sana distancia del COVID eran 2 metros y el sarampión, ¿cómo mantenemos 20 metros de distancia entre persona y persona? Obviamente con todo esto incrementa la probabilidad de contagiarnos. No, sin duda. Y doctor Elliot, ¿nos puede platicar ahorita con las vacunas? Bueno, ¿cuál es el mito sobre la vacuna para sarampión que está causando más daño? O sea, ¿por qué le tiene mucha gente miedo o qué está pasando con esto? Pues yo creo que en cuestión de la vacuna del sarampión, primero pues lo que estaba diciendo que ya las esquemas de vacunación propiamente por cuestiones de salud pública, lo que sea, no estaban como tan disponibles. Y después por el hecho de los esquemas, el tiempo que teníamos que llevar y las personas que lo tendrían completo o no completo de acuerdo a su edad. Entonces yo creo que no es tanto como de los problemas que te podría ocasionar, sino si la necesitas o no la necesitas. Y ahorita, ya que se surgió pues la epidemia, si realmente te la vas a poner o no te la vas a poner. Hay muchos pacientes, por ejemplo, los pacientes que yo veo que son los oncológicos, que son pacientes que están inmunosuprimidos, que realmente no tienen como que la indicación propiamente dicho de decirlo por el estado en el que están del tratamiento. Y yo creo que eso es lo que ha dado también
desinformación, esta infodemia que dicen que todos los días no te la pongan, no te corresponde, que si eres adulto mayor, que si tienes mayores de 45, que si estás chiquito, que si estás grande, que si tú tienes uno, que si tienes dos, y también otra gente que te dice, no, bueno, es que apóntela, búscala para todos lados, que también ha llevado que en ciertos puntos haya, pues desabasto, ¿no? Que también hemos visto en otros lados. Y entonces yo creo que esta conjunción pues la falta de los que ya tienen la vacuna, si no sabes si tienes tu esquema completo o no, si eres un personal de una persona que eres más susceptible a contraer la enfermedad o que tienes algunas condiciones y te las tienes que poner, nos ha llevado a que la población realmente esté sumamente desinformada sobre si te toca, si no te toca, si la tienes que poner, y esto nos ha llevado a las confusiones, ¿no? De ponerlos. Yo creo que ahí nos podría decir más el doctor si realmente a la personal que le toca, si tienes tu esquema completo para cierta edad, pues yo creo que estás completamente protegido. Si estás en alguna situación especial, en algún tipo de tratamiento, alguna infección, en alguna otra cosa, pues sí te correspondería. Por ejemplo, a nosotros como personal de salud, por lo que habíamos dicho, la transmisibilidad, sí nos corresponde ponerla porque pues somos transmisores potenciales. Entonces, simplemente es como que acercarte, ver realmente tu esquema, ver cuál es tu condición general y ver si te la puedes aplicar o no. Realmente no caer en la desinformación, en los chismes, básicamente, si te toca o no te toca, y aplicártela si te corresponde, y si no te corresponde, pues dejársela a la población que sí la necesita para contener esta transmisibilidad. Sí, claro, que ahorita se está viendo que en muchos centros de salud y todo eso ya no hay vacunas, o sea, porque también muchas personas que no le correspondía se están como exigiendo colocarse la vacuna, ¿no? Y bueno, bueno, Chepe, ya aquí en confianza, ya lo hemos visto varias veces en la plática, comparando el sarampión con las otras enfermedades infantiles, digamos que nos hablabas ahorita, ¿qué tan contagioso y qué tan grave en sí es esta enfermedad de sarampión en comparación de las otras enfermedades infantiles que normalmente da? Bueno, en la cuestión de la gravedad, como decía Jorge, realmente ahorita no hemos nosotros notado el impacto aquí como zona local, Tabasco, Campeche, Veracruz, pero sí hemos tenido, pues afortunadamente tenemos contacto con grupos de infectólogos, ¿no? Que estamos ahorita que ya tenemos WhatsApp y vemos cómo sí hay pacientes que se complican, ¿no? A veces puede pasar el exantema, la fiebre, la coriza, ¿no? Digamos que son los datos clínicos más relevantes del sarampión. Y puede pasar la infección, digamos, sin ninguna complicación, ¿no? Siempre y cuando el paciente esté bien nutrido, ¿no? O sea, o no tenga alguna otra comorbilidad. Que lamentablemente, pues la mayoría de la población, o bueno, un porcentaje grueso de la población, a veces tiene una comorbilidad, ¿no? El estar así como pues, gordito, pues igual es un grado de desnutrición, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay complicaciones desde las más, pues digamos que no tan graves, que pueden ser neumonía, ¿no? Otitis media, ¿no? Generalmente pueden causar, o digamos que la que no se asocia a mayor gravedad es incluso la diarrea, ¿no? Pero hay otras complicaciones que sí suelen dejar incluso secuelas, ¿no? Como la encefalitis o la complicación más temida, ¿no? Que es la panencefalitis esclerosante subaguda por sarampión. Es la más temida, pero es la menos común. Sin embargo, lo que veía en una plática y leía, ¿no? Sobre la cuestión en UNICEF decía, no es tanto a cuántos va a matar, ¿no? Sino que simplemente esa persona que puede tener esa complicación puede ser tu familiar, puede ser tu vecino, puede ser tu hijo y dejarle una secuela de por vida o causarle la muerte, ¿no? Digamos que queremos evitar esos casos, ¿no? Tan lamentables, ¿no? Que a veces vemos de la cuestión de que pacientes que quedan con secuelas o que en su defecto, ¿no? Lamentablemente fallecen. Estaba checando la cuestión de las estadísticas de la OPS, que ellos estiman que desde la aplicación de la vacuna, desde más o menos, desde 2000 a 2023, se estima que la vacuna ha salvado alrededor de 50, 60 millones de vidas, ¿no? Entonces, viendo eso en números, dicen, bueno, somos 8,000 millones de personas, 60 pues no son muchas, pero no, o sea, hay que verlo desde la forma humana, ¿no? E incluso de las cuestiones de las secuelas, ¿no? Porque una de las secuelas que puede causar sarampión es incluso la ceguera, ¿no? Secundaria a la queratitis que puede causar el virus de sarampión. Entonces, es ahí donde a veces está esa divergencia de la información. Dicen, bueno, pues no se mueren tantos, ¿no? Entonces, pues no los vacunes. No es esa cuestión, sino la cuestión de la vida de una persona, de un niño. ¿Y por qué?
porque estadísticamente sabemos que las poblaciones más afectadas son las de 1 a 4 años. De hecho, en las gráficas ahorita del Sistema Nacional de Vigilancia son las más afectadas, y incluso de 4 a 10 años, ¿no? Son los dos picos donde los niños se contagian más, ¿no? Entonces, sí es una enfermedad que da mucha convalecencia, ¿no? También verlo desde la forma, incluso económica, ¿no? Que son pacientes o son personas potencialmente que van a ser, productivas, ¿no? Entonces, sí da mucho pie a prevenirla, porque las repercusiones sociales, ¿no? Como ahorita, pues son tremendas, ¿no? Porque pues, incluso pueden dar incluso desde, pues que no vayas a trabajar, no vayas a la escuela, ¿no? Y todas las complicaciones que ya dijimos, ¿no? Entonces, eh, este panorama es muy difícil. Yo, personalmente, yo no había visto ningún caso de sarampión, ¿no? Casi todo lo que habíamos visto de sarampión era por libros, veíamos las manchas de Koplik, veíamos las fotos, ¿no? Era todo anecdótico, porque era una enfermedad, pues, que era prevenible por vacuna, ¿no? O contando un poquito de la historia, sabemos que sarampión, pues, está descrita desde el siglo VII, ¿no? Por los médicos persas, ¿no? En la cual describían estas erupciones, y de ahí, pues, fue avanzando la medicina y se sabía que era por medio de un agente que se transmitía por la vía aérea, y afortunadamente después de los años 50, pues, empezaron a hacer ya los avances, se hizo el aislamiento del virus, y en los años 60 se hizo la primera vacuna, ¿no? Y en el año 71 se hizo la primera vacuna, que, bueno, la vacuna combinada, que era la sarampión, rubiola, parotiditis, en Estados Unidos, que es la que se maneja actualmente. Y de hecho, ¿por qué? Porque dentro de lo bueno, digamos, de todo esto malo, es que no ha tenido variación antigénica sarampión. Entonces, por eso es el éxito de la vacuna contra sarampión, rubiola, parotiditis, que es la que persiste desde los 71 hasta ahorita, ¿no? Entonces, esa ha sido la clave del éxito en la cuestión de la vacuna. Lamentablemente, pues ha habido cuestiones extramédicas, ¿no? Que han hecho que, pues, la inmunización, pues, haya bajado, ¿no? Una de ellas, pues, la cuestión de los grupos antivacunas, como lo dice Jorge. La otra, pues, la desinformación. La otra, pues, son la cuestión que a veces no podemos controlar, las cuestiones sociales, ¿no? Porque lamentablemente, pues, vivimos en un país en vías de desarrollo, ¿no? Para no decir tercer mundo, como dicen que no debemos decir tercer mundo, pues en vías de desarrollo, en las cuales todavía tenemos grupos a los cuales no tienen acceso a la vacuna, ¿no? O sea, eso lo ha visto Elliot, lo ve Jorge, que tenemos pacientes que nos llegan al hospital y que no tienen ninguna vacuna. ¿Por qué? Porque, pues, el centro de salud no tiene vacunas, porque se va la luz, porque no pueden acceder digamos, los grupos de vacunación a ese pueblo. Entonces, son cosas que incluso se salen, ¿no? Dentro de la cuestión de la dinámica social, ¿no? Entonces, son varios factores, la cuestión de los viajes, de lo que decía Jorge, también eso habla como de un repunte en la cuestión de incluso de los viajes después de la pandemia. Hubo un repunte en la cuestión de la conectividad, y eso también aumentó los casos de las enfermedades que son infectocontagiosas, ¿no? Entonces, son varios factores que nos atacan. O la otra es la cuestión del desabasto, como tú dijiste, por la cuestión de a veces tomar malas decisiones en la cuestión de la inmunización, ¿no? Porque las vacunas no son infinitas, ¿no? Tienen que llevar un proceso de producción, un proceso de distribución. Entonces, hay que tratar de hacer estrategias en las cuales nosotros indiquemos una vacuna bien, ¿no? A la población a la que va dirigida, para que, pues, nuestra cobertura, pues, vaya aumentando y, pues, revertir, ¿no? Este caso, ¿no? Estaba el otro día leyendo un artículo de la OMS, en la cual decía, enfocada a lo de la OPS. Si un país tuvo la capacidad de tener la certificación de eliminación de sarampión o de otra enfermedad, y, bueno, lamentablemente la pierde, va a tener la capacidad de recuperarla, ¿no? Entonces, esperemos que pues, tengamos esa capacidad de reacción y otra vez volver a la senda del bien. Claro, totalmente. Jorge, en tu día a día de la consulta, ¿has visto si el perfil o la manera de presentarse estas enfermedades
que son prevenibles con la vacuna, han cambiado, se han vuelto más agresivas o algo que tú veas diariamente en tu consulta? Sí, yo creo que algo muy importante es que el sarampión, como lo estábamos mencionando hace poco, a mí me tocó la época donde ya el sarampión estaba prácticamente erradicado, sin casos. Creo que los últimos casos, 2017, fueron creo que aproximadamente 40 casos. O sea, fueron muy pocos casos registrados en México. Entonces, no me tocó como tal ver sarampión de manera presencial. O sea, ver, por ejemplo, las manchas de Koplik, por ejemplo, ver el exantema maculopapular, ver fiebre. O sea, no me tocó ver esa parte. Creo que lo que más todos nos asociamos es con enfermedades exantemáticas desde Kawasaki, varicela, enfermedades más comunes en el día a día. Sin embargo, en estos momentos yo creo que el repunte, el tener abiertas las fronteras, yo creo que cuando estamos presenciando una epidemia, creo que a veces lo mejor, digo, todavía no estamos en lo que pasó con el COVID, cuando era una pandemia ya que estaba presenciándose en todo el mundo y que estaba habiendo tantos casos en todo el mundo. Yo creo que lo que nos ha mantenido, que ha retenido que el sarampión no se propague de manera tan directa, es que a pesar de que es una enfermedad prevenida por vacunación 100%, o sea, no hay otra manera de prevenirla, este, tenemos un 70% de vacunas, de personas vacunadas a nivel México. Entonces eso ha hecho que el sarampión no se propague tan fácilmente porque es una enfermedad, ya quedamos mucho más contagiosa que el mismo COVID. Entonces, regresando al tema de que si yo he visto algo diferente actualmente en la consulta normal de pediatría, en una consulta general, pediátrica, pues realmente no me ha tocado ahorita presenciar algún caso, como tal ya confirmado de sarampión. Sin embargo, pienso yo que lo que ha hecho factible esto es que hay muchas personas vacunadas, aparte de que desde que se puso la alerta y que todas empezaron a hacer campañas de vacunación por lo menos en Tabasco, en muchos municipios, en zonas específicas. Este, desde hecho lo pueden ver hasta en portales donde ya pueden poner a ver dónde hay vacunas en lugares específicos del estado. Y se pueden ir a vacunar para que no pierdan el tiempo porque va a ser en un lugar y como decíamos, hay desabasto, no hay, ¿no? Yo creo que eso ha hecho que no se presente tan frecuente y los poquitos casos que han habido han sido muy leves, como dijo el doctor Ramírez, o sea, presentaciones muy light, o sea, a lo mejor con un solo síntoma o con dos o más síntomas. Las personas más susceptibles ya sabemos que son las personas inmunosusceptibles, o sea, en este caso, Elliot, que yo creo que él sí nos puede hablar un poco más del tema porque ha tenido más de frente el sarampión, ya que pues es una enfermedad que afecta principalmente inmunocomprometidos como los oncológicos, a cáncer específicamente de sangre, también pues enfermedad, lo que mencionaba el doctor Ramírez, algún paciente con VIH, puede ser enfermedad, todos los que tengan inmunocompromiso, desnutridos severos también lo pueden llegar a presentar. Sin embargo, en la consulta del día a día, al menos en mi caso, no he visto un comportamiento tan inusual como para decir, hablar más acerca del tema de si lo he visto frontal, no. Solamente sé de los casos, sí los he visto presenciales, tanto intrahospitalarios, ha habido intrahospitalarios en este caso. Sin embargo, no veo algo anormal o inusual de cómo se reporta en los libros, ¿no? Creo que son los síntomas comunes del sarampión. Igual, solamente lo que sí se ha demostrado es que los más afectados son los que no tienen vacunas y los inmunosuprimidos, que yo creo que eso es algo muy importante. Ok, ok. Y Elliot, y ya como decía el doctor Jorge, ¿por qué los niños oncológicos son más susceptibles a esta enfermedad de sarampión? Bueno, tenemos que entender que el paciente oncológico, solamente por las características biológicas que hemos dicho en otros podcasts de la enfermedad, ya es un paciente inmunocomprometido, porque su sistema inmune ya no está funcionando adecuadamente. Pero nosotros también tenemos un factor muy importante en todos los pacientes oncológicos y es el tratamiento. El tratamiento como con quimioterapia, que es citotóxico, la radioterapia, esos causan por sí mismos, por su mecanismo de acción, que los sistemas de defensa del cuerpo, los leucocitos, los linfocitos, los neutrófilos estén bajos. Es algo que es, pues va junto con la quimioterapia, es algo que sabemos, es algo que viene y es algo que no podemos prevenir, que podemos controlar si se presenta alguna infección, pero realmente eso es algo que per se va metido directamente con el tratamiento. Y como también hemos dicho en otros podcasts sobre los tratamientos, pues no hay ningún tratamiento de oncológico que solamente sea un ciclo de quimioterapia. Aparte de que las respuestas de los niños y de los pacientes en general siempre son variables. O sea, hay niños que desde la primera dosis en el primer día ya tienen la baja de sus defensas, como lo decimos coloquialmente, generalmente.
Y entonces estos niños, pues ya no tienen una respuesta inmunológica adecuada. Añadido a que probablemente por las condiciones socioeconómicas, por desconocimiento, por decisión propia, no tengan las vacunas, entonces eso hace que los cuadros, o sean muy anormales, pueden ser como muy exagerados o pueden ser muy diferentes, lo que a veces hace un reto en el diagnóstico o que sean más susceptibles a, como dijo el doctor Chepe, pues que realmente sean los cuadros graves. Porque si tú ya estás viendo que en un paciente grave, generalmente el cuadro clásico, pues la fiebre, bueno, los problemas respiratorios, la fiebre, el exantema, pues en estos niños generalmente o es mucho más rápido, o sea, son cuadros más rápidos, o sea, no llevan los 21 días, los 7 días que generalmente a veces son muy exagerados, exantemas muy fuertes, pero sí son más susceptibles a presentar pues la encefalitis, la neumonía y todo eso, pero pues esto es secundario al tratamiento que nosotros le estamos dando, porque este paciente pues nosotros estamos aboliendo sus defensas para que con la quimioterapia para combatir el cáncer que tiene. Entonces esta población sí es, estos niños de nosotros sí son muy susceptibles porque pues al final también están en una sociedad donde realmente pues lo que estábamos hablando ahorita, puede ser que la gente no se vacuna, es algo muy contagioso, pues realmente a veces nada más que compartan el aire es más que suficiente y sobre todo si se dan estos grupos en zonas confinadas, por ejemplo en este caso una sala de hospital, en una sala de quimioterapia, etcétera. Entonces estos niños son realmente foquitos que nosotros debemos de tomar en cuenta porque son presentaciones atípicas, más agresivas, tardan más en responder al tratamiento y pues también a estos niños no los puedes vacunar, o sea, no se puede prevenir. Realmente que tú digas, bueno, a todos los pacientes de onco que ya está viniendo este crecimiento de los casos los vamos a vacunar. Pues no, porque recordemos que es una vacuna de virus atenuados, pues al final como ellos no tienen tampoco esta defensa propia, la misma vacuna puede ser que ya les tenga efectos raros, o sea, y realmente no es población que tú digas, los vamos a vacunar a todos para protegerlos, en ellos no se puede. Ahí lo que tendríamos que ver, pues, es protegerlos nosotros como sociedad, que al niño oncológico no lo puedes vacunar, pero sí puedes vacunar a su familia, sí puedes vacunar al personal que lo está atendiendo, puedes vacunar a su comunidad y de alguna manera aislarlo de esa manera a él que no puede tener esta protección, pero todos alrededor sí. Porque sí, ahorita sí tenemos casos, hemos visto casos de pacientes oncológicos y justamente se comportan anormal, o sea, hay niños que así desde el día casi 2, 3 días y ya tienen el exantema así súper súbito. Hay niños que sí tienen 2, 3 granitos, pero están muy febriles. Entonces estos son niños que realmente te tienes que poner a ver, pero tienes que pensar en el contexto de que pues ahorita estamos en un brote de sarampión. Y pues a ver que si lo tienen, pues seguramente el niño que estuvo al lado, que estuvo recibiendo la quimioterapia, pues también lo va a tener. O sea, la tasa que dijimos de ataque y todo eso es muy importante. Y por eso yo creo que es importante como sociedad que no nada más, y no nada más pensando en los niños de onco, como bien dijo Valky, en los niños de VIH, en los niños desnutridos, en las comunidades donde realmente tenemos todas estas factores que pueden hacer que se compliquen más los pacientes, pues pensar en todo eso. Claro, claro. Chepe, ¿cuáles serían los signos de alarma que debe identificar los papás y también los médicos que no tienen experiencia con esta enfermedad? Bueno, pues como tal, los signos de alarma, la evolución clínica de sarampión, pues tiene un cuadro clásico, que casi siempre es una fiebre muy alta, 39, 40 grados de difícil control, que es la etapa como prodrómica, ¿no? Que le llaman. Y tienen pues la cuestión de la coriza, ¿no? Que es como el catarro, ¿no? No es como el catarro, es el catarro, nada más que es el nombre médico que nosotros le damos al catarro, que es la coriza, ¿no? Y la conjuntivitis. Es como el cuadro clásico. Digamos que, ¿qué es lo difícil? Pues lo difícil es que muchas enfermedades se comportan así, ¿no? Entonces, varicela puede comportarse con una etapa catarral, influenza tiene, así inicia con fiebre muy alta, entonces es difícil. Cuando sea una fiebre de muy difícil control, lo ideal es que el papá pues vaya y acuda a una valoración con su médico, ¿no? Con su médico pediatra de confianza, que vaya y le haga una revisión exhaustiva. ¿Por qué? Porque en esta etapa de prodrómica, que suele durar entre 3 y 4 días, es donde suelen encontrarse las famosas manchas de Koplik, ¿no? Que son características del sarampión. O sea, si uno ve esas manchas, 99% puede ser que sea sarampión, ¿no? Si no decir 100%, vamos a hablar con estadísticas, ¿no? Entonces, pues esto puede hacer
que, como bien lo dice Elliot, hacer la cuestión de la contención, porque no hay un tratamiento específico. Realmente es identificar el caso y si es un paciente que no tiene factor de riesgo, está bien nutrido, no digamos que podemos decir que su único pecado fue que no alcanzó la vacuna, algo por el estilo que no tuvo, sería la cuestión del aislamiento y verificar la cuestión del estado vacunal de sus contactos. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Posteriormente, pues ya pasa la cuestión de ya la etapa de la erupción cutánea, ¿no? Que pues, ¿cómo vamos a identificar? Digamos que sarampión tiene una distribución muy característica, que casi lo que dicen los libros es que va a aparecer la erupción desde donde nos crece el pelo hasta abajo, ¿no? Cefalocaudal y del centro hacia la periferia, ¿no? Digamos que esa es la característica. ¿Cómo es? Son máculas y pápulas, ¿no? ¿Qué es la mácula? La mácula es una mancha roja, ¿no? Que esa es una mancha roja y la pápula es que pues es que digamos que tiene borde, ¿no? Entonces que puedes palpar la roncha, ¿no? Digamos así coloquialmente, esa es digamos la característica de la lesión en la cuestión de sarampión, que va evolucionando, generalmente se torna un poquito más oscura, ¿no? Como que se va secando y tiende a desaparecer de la misma forma en que aparece, ¿no? ¿Y cuál es la otra característica? Si las lesiones son muy grandes, incluso suelen desprenderse en escamas, ¿no? La cuestión de más contagio, pues suele ser en la etapa de los pródromos, ¿no? Ya después el paciente deja de ser contagioso, pero pues lamentablemente en la etapa de los pródromos es donde más ocurre el contagio, ¿no? Porque por la cuestión de que pues uno a veces no suele identificar. Entonces por eso este tipo de enfermedades, ahorita como estamos en la cuestión de la alerta sanitaria, toda fiebre muy alta con coriza tiene que notificarse, ¿no? Tenemos que hacer las acciones que debe hacer un pediatra dentro de la cuestión ¿cómo se llama? De la consulta, ¿no? Porque pues Helio tiene su práctica privada, Jorge también, y eso me llamó mucho la atención en la cuestión en la UNICEF, ¿no? La OMS también tiene 6 puntos que tiene que hacer el pediatra, ¿no? Punto número 1 es verificar en cada consulta la cartilla de vacunación, ¿no? Sin importar el motivo. Puede ser que el paciente llegó porque le dio diarrea o porque se raspó por algo, ¿no? Entonces nuestra obligación es en cada consulta pedir la vacuna y verificar el estado vacunal del paciente, ¿no? No perder ninguna oportunidad. Punto número 2, identificar y censar, ¿no? Eso dice que pues hay que censar a los pacientes. ¿Esto con qué fin? A veces la OMS y la UNICEF como que sí lo ven todo muy fácil, ¿no? Porque dicen censa, identifica y registra. Lamentablemente, pues el censo de Secretaría de Salud, el del IMSS, el del ISSSTE, no es el mismo, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos una de las primeras barreras y ojalá pues algún día estos bancos de información se unifiquen, porque a veces al niño no le dan ni la vacuna, le dan una copia y medio la anotan, entonces es difícil hacer el rastreo de la cuestión de si se vacunó o no, ¿no? Punto número 3, completar esquemas, ¿no? Paciente que no tenga esquema completo, completar el esquema, ya sea por sarampión o por otra vacuna que tenga, porque este es un fallo que hemos visto y creo que también lo ha visto Jorge, lo ha visto Elliot en la cuestión hospitalaria. He visto ahorita niños, incluso en la cuestión privada, que tienen su vacuna del año y los papás se les pasa hasta los 6 años, pero porque tienen la cartilla antigua que nos marca de año y 6 años. Y ahorita el esquema ya cambió, el esquema es al año y a los 18 meses. Entonces los papás, es que aquí dice que me toca a los 6 años, ¿no? Pero es porque el papel lo dice. Pero esa es la otra cuestión de que no estamos actuando en nosotros, ¿no? Todos estamos fallando como personal de salud. Entonces, ¿sabes qué? No te falta esta y te tienes que vacunar, ¿no? Entonces, eso es la otra que tenemos que identificar. Punto número 4, pues evaluar a los cuidadores. Eso también es muy importante. Eso ya lo mencionó Elliot, que nos vacunemos todo el entorno. Esto también no solo para los pacientes inmunocomprometidos, que son oncológicos, con inmunodeficiencias severas, pacientes con tratamientos por esteroide por más de 2 semanas, pacientes que tengan VIH o que tengan algún otro tipo de inmunocompromiso, ¿no? Pacientes con anemia células falciformes, otro tipo de alteraciones incluso de la cuestión de los eritrocitos, ¿no? Y también es muy importante cuidar a las pacientes embarazadas, ¿no? A las embarazadas es un grupo muy importante porque pues la paciente embarazada no se puede vacunar, ¿no? Está contraindicada la vacunación en la mujer embarazada, ¿no? Entonces, por eso una mujer cuando ya está embarazada, se tiene que verificar que haya tenido sus dosis
tanto del año de 6 años, y bueno, si ya está embarazada, pues ya vigilar y vigilar el entorno. Eso sí, en cuanto a la mujer, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo burdo, que la mujer se embarazó, no tiene el esquema completo, tiene una vacuna y ya dio a luz y está lactando. En la lactancia sí se puede dar, sí se puede aplicar la vacuna y se ha visto beneficios por la transmisión de los anticuerpos sobre la leche materna, ¿no? Entonces, eso es otro punto bastante importante. Bueno, comunicar confianza, eso es la cuestión de que tengamos el conocimiento necesario. Creo que todos los pediatras, los médicos tenemos ese conocimiento y saber transmitirlo, ¿no? No con una cuestión de alarmismo, sino una cuestión de informar bien, informar de manera adecuada y responsable, ¿no? Porque ahorita pues sí estamos muy metidos en la moda de que de todo opinamos, de todo subo un video, subo un reel, pero tenemos que ser cuidadosos con la información que damos ante los seguidores, ¿no? Los que tienen seguidores, yo no tengo redes sociales precisamente porque creo que podría decir otras cosas. Pero bueno, y la última, referir y reportar, ¿no? Todo caso sospechoso se tiene que referir, reportar ante el SINAVE. ¿Por qué? Porque solo así vamos a tener una vigilancia del comportamiento de la enfermedad, ¿no? Hay que referir, hay que reportar, y lo que dice la OMS, lo que dice la OPS, lo que se dice Secretaría de Salud es todo exantema. En este caso, ahorita que estamos en una zona de alta transmisibilidad, todo exantema va a ser sarampión hasta no demostrar lo contrario. Ok. Jorge, ¿qué situación o qué dudas han llegado los papás a hacerte en la consulta del día a día sobre la vacuna del triple viral? Porque ahorita hay muchas cuestiones sobre esa vacuna en específico. ¿Qué te ha llegado a la consulta y cómo la has resuelto? Han llegado diferentes tipos de preguntas, pero la pregunta número uno es ¿a quién sí, a quién no vacunar? Yo creo que esa es la pregunta que todo el mundo tiene. Ahorita mencionamos las contraindicaciones. Yo creo que primero vacunar, decir a quién no vamos a vacunar, o sea, a quién no vamos a vacunar. Embarazadas, pacientes con inmunoterapia, pacientes que están con algún tipo de cáncer, una inmunodeficiencia como VIH, a quienes podemos tomar en cuenta se podrían vacunar o no, todo con condiciones adecuadas, por ejemplo, con diabetes tipo 2, que sigue siendo inmunocomprometidos, pero no tan inmunocomprometidos como los que mencionamos previamente, y a quienes sí. Eso es muy importante. Yo creo que eso es lo más importante de todos para no malgastar el recurso, porque desafortunadamente hemos visto desabasto, pero yo creo que porque la cantidad de gente que se ha vacunado sin necesidad de tener que vacunarse, también ha influido a que haya mucha gente sin tener la vacuna en estos momentos. La pregunta siempre es, por ejemplo, bebés, hay una vacuna llamada vacuna cero, se aplica de 6 meses a 1 año, pues todos los bebés que entren en esa categoría y que no tengan un inmunocompromiso se deben vacunar. Pacientes que no tengan vacuna, hablando ya específicamente de 10 años o más, que no tengan vacuna o desconozcan su esquema de vacunación, se deben vacunar de 10 a 49 años. Y todo el personal de salud o personas que están en contacto con niños, en este caso serían maestros o sea, personal de educación, deben estar vacunados. ¿Por qué? Porque son muy susceptibles a estar en contacto con el virus, ¿no? Y no tanto porque nos vaya a dar, porque si ya estamos vacunados es muy probable que no. Como ya dijo el doctor Ramírez, tenemos 97% de protección contra el virus. Sin embargo, podemos transmitirlo. ¿Por qué? Porque ya quedamos que se quedan gotitas de flush y que puede durar hasta 2 horas con nosotros. O sea, va a estar en nuestra ropa, en nuestro ambiente y podemos llevarlo de un lado al otro, ¿no? Ahora, yo creo que esas son las preguntas más comunes. Yo sí quería hacer un hincapié mucho en algo que mencionó el doctor Ramírez, que es muy importante. Esta vacuna no ha cambiado desde el 71 hasta la fecha. O sea, es monogénica, o sea, solamente es un solo gen. A lo mejor hay muchos genotipos, creo que hay 28 genotipos de sarampión. Entonces, sin embargo, no cambia el gen. Entonces, se puede dar la misma vacuna y afortunadamente esta misma vacuna la tenemos desde ese año hasta la actualidad. O sea, es una vacuna, es una enfermedad, como ya quedamos, prevenible por vacunación. Yo creo que si la tuviera que definir, sería una enfermedad infectocontagiosa, muy infectocontagiosa, mejor dicho, prevenible por vacunación y que afortunadamente en estos momentos yo creo que estamos muy a tiempo de actuar adecuadamente y como estamos volviendo a mencionar, prevenible que si no se puede vacunar el paciente, pues vacunar su entorno. Y si desconocemos nuestro esquema, aplicarnos. No pasa nada. Otra de las preguntas más frecuentes es, doctor, si yo no conozco mi esquema y me la pongo y ya la tengo, ¿me pasa algo? No. Al contrario, incrementas tu protección
Sin embargo, no es que la requieras. O sea, si no lo conoces y ya la tienes, pues no importa, póntela porque no sabes si la tienes, pero no te va a pasar absolutamente nada. Esa es una pregunta que muchas veces me ha llegado a la consulta. Si me la pongo otra vez, ¿no me va a pasar nada? Pues no, no te va a pasar nada. Y si no sabes si tu esquema está completo, aplícala, ¿no? Creo que son de las preguntas más frecuentes que me han llegado conforme a la vacuna. Igual me han preguntado que si las personas superiores a 49 años requieren la vacunación. La realidad es que son personas que estuvieron en la parte más, cuando la enfermedad se consideraba endémica. Entonces son personas que ya tienen anticuerpos, en teoría, que estuvieron en contacto muy seguramente con el virus en su época infantil. Entonces son personas que por lo regular no se aplica la vacuna. Sin embargo, si se le aplican no pasa absolutamente nada, volvemos a lo mismo, incrementa su protección, pero no es necesaria. O sea, no es tan necesaria aplicarla. Como ya dijimos, los personales, todos los niños tienen que ser vacunados en su tiempo y forma, vacuna cero, luego ya quedamos que 1 año y año y medio, puede haber un refuerzo a los 6, y los niños que se desconozca el esquema de 10 años en adelante también. Ok, perfecto. Y entonces con los niños hemato-oncológicos o inmunosuprimidos, ¿cómo sería el abordaje con su esquema de vacunación? ¿Todos se vacunan? ¿Quién sí, quién no? Bueno, ahí tenemos que, exclusivamente de hongo, que es lo que voy a hablar, y también de otras enfermedades que pues eventualmente son que tienen tratamientos o que te inmunocomprometen. Debemos entender primero que estas no son prevenibles. O sea, nosotros no podemos agarrar como médicos, como pediatras y decir a este niño y a este niño y a este niño o a este grupo de niños a tal edad les va a dar cáncer o les va a dar VIH o les va a dar... Esas son enfermedades que nosotros pueden venir en cualquier momento porque, como dijimos, no son realmente prevenibles o que tú digas hay una edad, un tiempo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de abordarlos? Pues como ya dijimos, ser responsables como papás, como pediatras. Y si tienes a tu niño 12, 18, vacunarlo. O sea, siempre vacunarlo, porque justamente nunca sabes cuándo te vas a enfrentar a una situación de una enfermedad de esta magnitud que requieran tratamiento inmunosupresor, citotóxico, etcétera. Entonces yo creo que eso es lo primordial, tener el esquema de vacunación de nuestros niños conforme le tocan, de acuerdo a la edad y a la dosis. Porque pues así, si tú tienes un niño que tiene, por ejemplo, una leucemia, que generalmente es en la edad escolar de 6, 10 años, pues este niño ya está protegido contra este tipo de enfermedades y puede ser que, aunque esté en contacto con el virus, pueda desarrollar hace algo, pero no tan grave porque ya tiene esta protección. Ahora, si por alguna razón, por desconocimiento, por las condiciones socioeconómicas, es un niño que no tiene la vacuna o que le da una de estas enfermedades antes de que cumpla este esquema de vacunación, pues aquí lo que tenemos que hacer es la terapia, bueno, la inmunidad pues grupal, la de rebaño, la de la comunidad, que eso es súper importante. Entonces, en estos pacientes, si tú ya sabes que estamos en o sea, si para prevenir, pues tienes que vacunar a su entorno, que creo que es algo en lo que estamos haciendo mucho énfasis. Como bien dijo, ambos hemos dicho, pues realmente es un tratamiento inespecífico. En pacientes inmunocomprometidos puede ser muy grave. Ahí es donde generalmente se presentan esas enfermedades, esas complicaciones catastróficas que hemos visto, pero pues si tú tienes a un niño oncológico que está en un tratamiento con quimioterapia, que está neutropénico, y tú como papás tienes tu vacuna completa, sus hermanos tienen las vacunas completas, su escuela o el ambiente en el que van, los niños tienen su vacuna completa, y su comunidad en la que tiene su vacuna completa, pues ese niño queda virtualmente aislado, por lo menos decirlo a través de la vacuna, y ya es menos probable que tenga contacto directo con el virus, y si lo tiene, pues sí se va a poner infectarse, pero tal vez de una manera más atenuada, por así decirlo, que realmente. Entonces, yo creo que en estos, como siempre digo, en cáncer siempre prevenir, o sea, llevar a tu consulta del niño sano, que tu niño esté en su peso y en su talla, que tenga todo su esquema de vacunación completo, porque si tienen la mala suerte de que es un paciente que va a someterse a este tipo de tratamientos, pues lo mejor está que esté en las mejores condiciones, que no tenga otro factor, una comorbilidad añadida y que tenga su esquema completo. Ok. Y bueno, Chepe, ya sé que nos mencionabas mucho sobre toda la sintomatología, pero quedaba mucho la duda y para todos los que tenemos ahí, ¿cuándo realmente yo debo de sospechar y qué abordaje, si le mando a hacer estudios o qué? Si solo con fiebre y el catarro o si tengo que esperar que tenga el exantema, que queda mucho ahorita con que todo se mezcla, ¿no? Y más si hay granitos y todo. Sí, claro. O sea, si el paciente tiene exantema y fiebre, o sea, generalmente, bueno, tiene el catarro, ¿no? Tiene la coriza,
fiebre muy alta, la conjuntivitis, muy probablemente pues haya que sospechar de sarampión, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas se hacen? Entonces se pueden hacer pruebas de antígeno, ¿no? Que generalmente pues son las más rápidas, ¿no? Que detectan el antígeno como tal, nasofaringeo por hisopado. La otra es detectar el material genético del virus, que también se puede hacer por hisopado, ¿no? Y las otras son pruebas serológicas, ¿no? Estas no suelen, digamos, presentarse siendo positivas los primeros días, ¿no? Entonces esas son más como con fines si le dio o no le dio, ¿no? Entonces, si tu paciente ahorita, por la cuestión del contexto de urgencia epidemiológica, pues tentativamente si tu niño está sospechoso, pues tienes que dar la valoración y ver que le tomen la muestra. Ahorita es la directriz, de hecho, de Secretaría de Salud, paciente con fiebre, con coriza y con exantema, hay que llevar la valoración, tomar la muestra, y si no tiene signos de alarma, o sea, el paciente está comiendo, tiene fiebre, pero pues está ahí, hace sus cosas, le da su antipirético, paracetamol, ¿no? Es lo que se recomienda, solamente acetaminofén o paracetamol, que es lo mismo, y aislarlo. ¿Sale? Se toman las muestras y de ahí se le notifica al familiar, sabes que si fue sarampión, y vigílalo, ¿no? A ver si el paciente no se empieza con dolor de oído, o que te dice que le duele al respirar, ¿no? Que tose mucho y que le duele, o que empieza a respirar más rápido. Esos son los signos de alarma. Si, por ejemplo, no se quedará hospitalizado, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos van a llegar con la sintomatología catarral, le van a tomar su muestra, su hisopado, y probablemente lo van a regresar a su casa. Y esos son digamos que, los datos que le vamos a dar. ¿Le duele el oído? Hay que ir a valoración. ¿Le duele al toser? Hay que ir a valoración, ¿sale? ¿Le cuesta respirar? Hay que ir a valoración. ¿Le duele la cabeza? Hay que ir a valoración. El paciente presenta irritabilidad, ¿sale? O sea, está muy enojón, está muy llorón o está muy somnoliento, hay que ir a valoración, ¿no? Entonces, esos son como datos de urgencia que deben ser los papás. Bueno, mi niño está tan bien y ya sabemos que tiene el diagnóstico probable de, y llevarlo, ¿no? Entonces, valorarlo primero con ese caso sospechoso y darle sus datos de alarma e inmediatamente acudir, porque, pues, digamos que no estamos exentos de las complicaciones, ¿sale? Pero en dado caso de la neumonía, es como las neumonías que tenemos, que es dificultad respiratoria, aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? O la sensación de la cuestión de la falta de aire, ¿no? Incluso hacen una cosa que se llama neumonitis, dolor pleurítico, que si es un niño más grande, pues va a decir, no, me duele para toser, me duele para respirar, ¿no? O tienen esta tos bastante molesta, ¿no? Y ya, las de encefalitis, pues si convulsiona, pues eso es como que evidente, pues sí lo tienes que llevar digamos, a urgencias. ¿Por qué? Porque ya el tratamiento de las encefalitis o de la neumonía tiene que ser intrahospitalario por la cuestión de la vigilancia, ¿no? Entonces, esos son los datos que yo le diría a los papás, que son los pivotes para la atención en un paciente para urgencias. ¿Por qué? Porque hospitalizar a todos no es viable, pues, ¿no? O sea, no habría una estructura médica, ¿no? Que nos sostuviera, pues tal, lo vimos, ¿no? Ahorita no hace mucho tiempo con COVID, todos los sistemas de salud colapsaron porque no había, ¿no? No había tanto oxígeno, no había tantos médicos, no había camas. Entonces, es una situación de la que queremos evitar precisamente, pero haciendo la cuestión de la educación a los papás, ¿no? A los médicos cuando se pueda, y pues siendo bastante abiertos también a la cuestión de nosotros abrir nuestro panorama ahorita a la cuestión del diagnóstico de sarampión, porque podemos decir, no, eso no, pues tal vez no me llegue, pero no es así, porque antes no lo tomamos en cuenta, pues puede ser un exantema súbito, ¿no? Puede ser una reacción alérgica, puede ser tanto una reacción alérgica a medicamentos, ¿no? O sea, pueden ser muchas cosas, pero hace 2 meses no íbamos a pensar que fuera sarampión. Ahorita creo que tenemos que poner en esa ecuación a sarampión, ¿no? En la cuestión del diagnóstico, tanto pues en la consulta pública y la privada. Ok, perfecto. Y Balcázar, ¿qué mensaje le puedes orientar a ese papá que está con miedo sobre la vacuna, de que si se pueden poner varias vacunas al mismo tiempo, porque dicen, oye, me van a poner a triple viral y también quieren aprovechar a poner, ¿se puede? ¿Qué pasa con ese niño que tiene el contacto con el virus en la escuela, ¿no? Que estamos ahorita con ese miedo de que, bueno, si lo mando a la escuela,
puede ser que tenga contacto con los niños. ¿Ahí qué puedes sugerir a estos papás que están ahorita con un miedo y terror que ya no quieren mandar a sus niños a la escuela? Bueno, para empezar, creo que el sarampión, como hemos mencionado, es una enfermedad que puede ser o muy grave, que pues si ya quedamos en qué riesgo de personas, puede ser más grave, lo mencionó Helios, lo mencionó el doctor Ramírez, en personas más susceptibles, y que es una enfermedad que, como mencionamos, es una enfermedad que tiene los síntomas más comunes, desde coriza, fiebre y conjuntivitis, que nos la puede dar muchos virus. En general, la mayoría de virus puede hacer estos síntomas. Entonces, es una enfermedad que sí hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Por la alerta sanitaria, por la alerta epidemiológica que puede, pues hasta ahorita no es endémica todavía, pero se puede llegar a considerar endémica en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque tiene una alta contagiosidad y es muy probable que en algún punto pueda volverse a dar. Afortunadamente, como lo he mencionado todo el tiempo, siendo prevenible por vacunación, haciendo cercos epidemiológicos, como mencionó Elliot, no puedo vacunar a un paciente, pero sí puedo vacunar a todo su medio en general. Y tomando en cuenta que, que los síntomas pueden ser desde muy leves a muy graves, y tomando en cuenta lo que mencionó el doctor Ramírez acerca de todas las medidas de alarma, desde si me convulsiona, si me tiene, me está presentando alertas neurológicas, si me está presentando dificultad respiratoria, bueno, moverme de manera adecuada a un hospital a que me lo revisen. Y si veo que presenta la erupción cutánea, pues más que nada no es tanto de estar con datos pensando que el paciente se puede complicar, sino prevenir que ese niño no contamine a más personas, porque a lo mejor ese niño le puede ir muy bien y solo presentar el exantema, coriza, etcétera, pero al niño que contamine le puede ir muy mal, ¿no? Entonces, yo creo que tomar en cuenta como papás que la enfermedad le puede dar a cualquier persona que no esté vacunada o a cualquier persona susceptible, pero sin embargo tenemos que tomar en cuenta que es una enfermedad viral, que lo más probable es, y como bueno, algo muy importante que yo quiero mencionar es, no hay un tratamiento específico, las medidas son de soporte, o sea, solamente se trata, como dijo el doctor Ramírez, paracetamol para quitar la fiebre, si hay que colocar en su dado caso que tiene una neumonía, colocar oxígeno, si requiere apoyo ventilatorio se tendrá que proporcionar el adecuado, el que se requiera, ¿no? Pero es una enfermedad que pues tiene un proceso y que el proceso en la mayoría de los casos se resuelve sin complicaciones. Como dijo el doctor Ramírez, de todos los casos que llevamos, hasta ahorita no hay registrado una muerte por sarampión. Sin embargo, pues sí, Tabasco. En Tabasco, perdón, en Tabasco, que iba a mencionar. Entonces yo creo que sí es muy importante tomar en cuenta que sí, es importante tomar las medidas de alarma, sin embargo, no alarmar a toda la población porque no todos los pacientes van a presentar las complicaciones graves, ¿no? La mayoría va a estar con síntomas solamente. ¿Doctor Ramírez? Sí, nada más decir al papá, sí se pueden poner vacunas al mismo tiempo, no hay problema. Sin ningún Sale, no problema. hay problema. Solamente hay ciertas combinaciones, como la cuestión de incluso de virus vivos atenuados con otra de virus vivos atenuados. Esa sí tiene, digamos que sus ciertas especificaciones, pero por ejemplo ahorita triple viral, que es la que nos protege contra sarampión, que es sarampión, rubiola y paperas, ¿no? Esa se puede poner junto con las otras vacunas, ¿no? Que generalmente pues se pone que al año aquí en el esquema mexicano se aplica con la de neumococo, ¿no? Digamos que es la que se pone al año. Y puede coincidir incluso pues, en temporalidad con vacuna de influenza y sí se pueden poner al mismo tiempo, ¿no? Todas las que falten. Todas las que falten se pueden poner al mismo tiempo. ¿Cuál es el detalle? Pues evidentemente pues la reacción es que le dé dolor, puede que le dé fiebre, sí, también le puede dar fiebre, ¿no? Porque lo que queremos es una respuesta inmunológica, ¿no? Y a menos que el paciente tenga una alergia ya conocida a los componentes o alguna condición que nos contraindique la aplicación de la vacuna de virus vivos atenuados, ¿no? Que es la misma para varicela, para rotavirus, para sarampión, rubiola, para otitis, que son este tipo de vacunas que tenemos que tener en cuenta que el paciente no tenga ningún inmunocompromiso para aplicarlo, incluso con la cuestión de los pacientes oncológicos. Se tiene que buscar una ventana, ¿no? En la cual ellos puedan responder, digamos, a la vacuna, o incluso, por ejemplo, poner un ejemplo de un paciente oncológico que no completó su esquema de vacunación normal, después, digamos que ya tenga remisión de la enfermedad, hacer los llamados esquemas acelerados de vacunación, ¿no? Pero se individualiza, depende de dónde se quedó con sus vacunas y qué edad tiene, ¿no? Entonces, individualizar al paciente para la aplicación de las vacunas.
Perfecto. Y quería mencionar solamente eso que me comentaba del doctor de que si, por ejemplo, se aplica una triple viral y le hace una reacción leve, ¿se puede volver a aplicar? Claro que sí. ¿Cuándo no se debe aplicar? Cuando hace una reacción aguda, una reacción grave por la vacuna, ya no se debe aplicar una segunda dosis. Pero si es una reacción muy leve, que solamente presentó ronchitas, por ejemplo, hizo una reacción light, muy leve, sí se puede volver a aplicar la vacuna sin ningún problema. Ahora, si es una reacción anafiláctica, pues definitivamente no se puede volver a aplicar una segunda dosis. Ok, perfecto. Y bueno, doctor, Eliot, ¿nos puedes decir casi ya estamos al finalizar el programa, los errores más comunes que están ahorita cometiendo, sobre todo el personal de la salud, que están ahorita con esto de digamos, sarampión, enfermedades, vacunas, que has visto algunos errores más comunes que están viendo? Yo creo que en primer lugar, y eso es algo de todos así en general, es justamente caer en este pánico y justamente yo creo que eso es en base a la desinformación. No todo el personal de salud, desgraciadamente, está como muy familiarizado con el esquema de vacunación, como cómo aplicar las vacunas, o sobre algunos pacientes especiales. Y eso yo creo que es lo que nos lleva a lo que habíamos hablado ya anteriormente, ¿no? Que te dicen, no, pues es que no te toca, cuando tal vez son niños o personal que sí le toca, que sí está indicado, o que al revés, que yo por ejemplo hace poco fui a Ciudad de México y así vas pasando por la calle así, así casi como dardos, ¿no? Entonces realmente dices, bueno, eso es lo que realmente a veces te confunde, que vas a un centro de salud quizá y te dicen así de, no, es que ya me dijeron que no me toca, o sea, a mi mamá le pasó, pues, que ya tiene 62 años, fue a un centro de salud y dije, no, es que por mi edad me dijo la enfermera que no me toca y luego vamos a Ciudad de México y ahí en el metro así de, es que hay que ponérsela. Entonces ya te quedas así de... Y las dos son personal de salud, o sea, quien se lo dijo fue personal de salud. Yo creo que eso en lo primordial es, pues primero tener confianza, como ya hemos dicho muchas veces. Es una vacuna hasta cierto punto inocua, o sea, realmente tiene las reacciones, como bien dijo el doctor Ramírez, o sea, todas las vacunas de reacciones. No hay ningún medicamento que sea perfectamente inocuo. Entonces, pues eso de que te vacunaste y te dio tantita gripa, te dio fiebre, es completamente esperado. O sea, no porque que también es algo que pasa, no, es que a mí la vacuna me pone muy mal y me da fiebre y me enfermé. Eso no es verdad, o sea, es que te protege. Acuérdense que las vacunas no es realmente para que no te enfermes, sino para que la enfermedad no sea grave, o sea, no te pasen las complicaciones importantes. Creo que eso es muy importante de darnos cuenta y pues acercarnos realmente como este tipo de información, o sea, infectólogos, pediatras, o sea, realmente con personas que te puedan orientar sobre realmente si te toca o no te toca la vacuna. Así decir, no sé mi esquema de vacunación, o sea, yo ya soy un hombre de 40 y tantos años, pero no sé si me vacuné, no sé si me dio. Puede ser, tal vez voy trabajando con niños, como bien dijo, soy maestro, soy cuidador, pues me toca, ¿no? Pero realmente si te dicen, pues es que tú tienes tu esquema completo, eres una persona inmunocomprometida, no tienes ninguna comorbilidad, pues si no te toca, tampoco no te toca, porque muy probablemente pase eso. O sea, si a ti ya ahorita siendo una persona adulta o un niño completamente, digamos, sano, sin compromisos inmunológicos, que no tienes ninguna enfermedad, pues te puede dar la enfermedad. Sí te puede dar la enfermedad, pero muy probablemente no sea algo grave. O sea, te va a dar, eres contagioso, eso sí, pero no es como que a ti te va a pasar específicamente si no tienes ningún otro factor de los que hemos hablado de esa enfermedad, pero pues proteger a todos los demás, porque tú no sabes si el paciente que está al lado de ti, el niño que está al lado de ti, el niño que estás cuidando, pues sí realmente tiene un factor y a ese niño es el que le va a ir mal, como bien decía el doctor Ramírez, desde la perspectiva humana y desde la perspectiva de comunidad. O sea, ponernos todos la vacuna, protegernos, seguir las indicaciones, reportar, vigilar y sobre eso ya irte para que no caigas en esta desinformación y en este pánico, o sea, en esta así de no me la voy a poner porque me pone mal, o así de que le estás buscando, ya te dijeron que no te toca, pero le estás busque y busque que te la pongan, porque nos cae en todo lo que hemos hablado, o sea, desinformación, miedo a que si te da la enfermedad, que si te vas a complicar, falta de desabasto. O sea, también cuántas veces vimos en las noticias, ¿no? De las filas y que de repente decían, no, ya no hay, y se iban a buscar. Y eso también da una falsa sensación de alarma porque dices así de, bueno, es que habíamos 50 y nada, nos vacunaron a la mitad. ¿Qué va a pasar con los demás? Así como si fuera ya un virus zombie casi. Y realmente no es así. O sea, sí hay población a la que tenemos que proteger. Sí tenemos que protegernos todos para que en comunidad protejamos a los más débiles, a los que sí pueden tener las complicaciones. Pero pues sobre todo no caer en pánico, en desinformación. Y confiar en las personas que saben sobre esto. Claro, yo creo que al final uno de los mensajes que queremos dejar, yo en lo personal, ahorita estamos con el sarampión, pero hay muchas enfermedades que podemos prevenir con la vacunación. Y yo como intensivista y los niños que tenemos en terapia,
casi la mayoría de los que están en terapia y que perdemos la batalla son niños que no tenían la vacuna y eran enfermedades que eran prevenibles con la vacuna. Y eso es muy triste, ¿no? Hablando de muchas otras enfermedades. Ahorita estamos con el sarampión, pero sí es importante pensar en nuestros hijos, en nuestros papás, en nuestros hermanos, etcétera. El hecho de que si algunos dicen, bueno, yo estoy sano, no me vacuno, pero no es solo yo, es proteger a mi familia, ¿no? Y la verdad es que les agradezco, amigos, porque encuentro en las redes sociales papás y personas de salud que realmente no están informados y por eso me nació el de que hoy teníamos que platicar porque todavía seguimos con esto y hay mucha gente que no está informada y sobre todo hasta el personal de salud, ¿no? Y pues bueno, para ir concluyendo, no sé si quieran terminar con algún consejo, tip para los papás, para los médicos, algo que quieran dejarle el día de hoy. Amigo. Bueno, pues ya para despedirme, pues nada más yo creo que tenemos que trabajar mucho sobre la educación médica. Yo creo que el tener pues un posgrado no nos excluye de que seamos ignorantes en ciertas cosas, ¿no? Entonces yo creo que también vale la pena, no sé, no entendí, puedo preguntar, ¿no? Y creo que no nos quita nada, ¿no? Si tenemos dudas. ¿Por qué? Porque pues a veces esa desinformación hace que transmitamos como ideas erróneas, ¿no? Entonces yo creo que es importante si tenemos dudas o que nos pongamos a estudiar. Afortunadamente tenemos el acceso a la información y también como perder o tratar de concientizar al personal de la salud con ciertos paradigmas, ¿no? Con la cuestión de la inmunización, porque eso sí lo hemos visto en muchos niños que no están vacunados porque la enfermera, le dijo que tenía gripa, porque pues todavía tiene moquito, ¿no? Ese tipo de cosas que están retrasando esquemas de vacunación, ¿no? Porque no solamente, como dices tú, es sarampión, es tosferina, es tétanos, es poliomielitis, ¿no? Es la enfermedad invasiva por neumococo, ¿no? Que es una de las enfermedades que más nos dan problemas en pacientes con neumonías complicadas, con septicemias, con abscesos pulmonares, ¿no? Entonces, eso lamentablemente todavía permea nuestro sistema de salud, ¿no? De que no, doctor, tengo atrasada la vacuna de 2 meses porque a mi niño no se le pasa la gripa y así se la llevan. Y lamentablemente hasta el sol de hoy sigue pasando, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar ese paradigma y pues vacunar, ¿no? Vacunar y vacunar. Gracias. Aquí. Yo creo que más que el doctor Ramírez, lo que mencionó, yo creo que lo principal, creo que entender que la vacuna es la única manera de prevenir la enfermedad. Si entendemos esa parte, yo creo que, y sabemos precisamente que podemos llegar a afectar, si no nos vacunamos nosotros, podemos llegar a afectar a lo mejor no a nuestra familia directa, sino a otras familias o a algún primo o algún vecino. Creo que desde que entendamos ese punto ya no hay más que mencionar, más que pues solamente entender que esta enfermedad, específicamente esta enfermedad, es muy prevenible con vacunación, que si llegamos a la meta del 95%, podemos llegar a erradicarla nuevamente, como mencionó el otro también, si lo pudimos hacer una vez, se puede volver a hacer una segunda vez. Entonces yo creo que no hay más que agregar, solamente vacunarse y pues tomar en conciencia. No hay más que mencionar. Pues yo desde mi trinchera de los pacientes inmunocomprometidos con enfermedades catastróficas, pues lo que habían dicho todos, ¿no? O sea, llevar nuestro control del niño sano. Al final las vacunas es un control de niños sanos. O sea, realmente ni siquiera necesitas ser pediatra para llevar un buen esquema de vacunación para todos los médicos generales, familiares que están por ahí, enfermería también. O sea, no tenerle miedo a las vacunas, pero sobre todo yo te puedo decir que porque tú nunca sabes cuándo un niño va a entrar a una enfermedad catastrófica. Cuándo va a tener un accidente, cuándo va a tener alguna infección inmunocomprometida, cáncer, lo que sea. Y si tú no tienes a tu niño en general en las mejores condiciones, pues te enfrentas a otro problema que quizá ni siquiera tenías aquí por la vista y por cosas tan prevenibles como moquitos, como cualquier cosita que realmente pudiste haber librado en cualquier momento. Entonces, pues yo nada más siempre soy muy insistente en eso, en cuestión de los médicos de primer contacto, de enfermería, educadores, pues vacunarse, seguir todas las indicaciones, existen por algo, ninguno de nosotros nos sacamos las vacunas de la manga, ni lucramos, ni hacemos nada, o sea, es por el bien de la población en general. Y con eso, al final del día, como dijimos, pues de vacunar a uno cuando le corresponde, pues nos protegemos todos como sociedad. Entonces no dejar pasar eso, porque a veces son cositas que tú dices, bueno, tan sencillo que era ponerte una vacuna al año, a los 18 meses,
Y pues no hacerlo porque, bueno, hay cuestiones que no puedes evitar, pero no hacerlo porque tenía gripita, porque te da miedo, porque cositas así muy sencillas para que después vengamos con otras complicaciones mucho más graves. Yo creo que pues ahí sí es responsabilidad de todos y podemos hacer ahí el cambio. Perfecto, perfecto. Amigos, ¿dónde los podemos encontrar para las personas que estén interesados de ir con ustedes a consulta? Pues a mí me encuentran en Seracom, consultorio 226, los martes, jueves, viernes y sábados, en las tardes. Perfecto. Aquí. Bueno, yo estoy en la Clínica San Marcos, en Paraíso, Tabasco, de lunes a sábado, a partir de las 4 de la tarde hasta aproximadamente 7:30 de la noche. Perfecto. Elliot. Yo en el Hospital Ángeles Villahermosa estoy disponible previa cita, ahí los acordamos, y también en redes sociales como Dr. Elliot Q, ahí me pueden buscar. Perfecto, amigos, les agradezco. La verdad, yo sé que siempre andan ocupados, pero gracias por estar aquí y regalarnos un poquito de su tiempo y la información para todas las personas. Y gracias, síganos por favor en las redes sociales de Pixel Media, YouTube, Spotify y Facebook, por favor. Compartan estos videos para llegar esta información actualizada a muchas personas. Saludos, buenas noches.